El independentista catalán Gabriel Rufián quiere ahora salvar España. Sí, han oído bien. Y de paso combatir los resultados electorales, o lo que es lo mismo, lo que votan los ciudadanos. Su idea es una gran coalición de izquierdas que antes incluso de nacer ya se está quedando en nada. Mientras tanto, la izquierda a la izquierda del PSOE anda preocupada y sin saber muy bien cómo reorganizarse para no desaparecer del mapa. Sumar, los comunes, Izquierda Unida y Más Madrid quieren volver a refundarse para las generales y probablemente sin el liderazgo de Yolanda Díaz. Podemos va por libre, Compromís también, cada uno a lo suyo. El resultado, bueno, pues una guerra de egos, un lío monumental y un ciudadano cada vez más confundido. También a esta maraña de siglas su apoyo a Sánchez le ha penalizado y por eso necesitan urgentemente una tabla de salvación. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. En Castilla y León estamos en días de precampaña, donde a partir de ahora vamos a ir conociendo las caras de las candidaturas de los partidos en liza. Ayer ya por fin se hizo oficial que Carlos Pollán será el cabeza de cartel de Vox. También nos irán contando las principales líneas de los programas electorales. Hoy, por ejemplo, Mañueco ha anunciado la gratuidad del primer curso universitario para los empadronados aquí en Castilla y León a partir del próximo curso. Y es que pasadas las elecciones de Aragón, el foco nacional está ahora en nuestra comunidad y en el 15 de marzo, cuando todos iremos a votar. En las últimas horas, el candidato del PP ha concedido varias entrevistas nacionales en las que insiste en que prefiere un gobierno en solitario y recuerda que Vox abandonó la Junta a mitad de la legislatura con muchos deberes por hacer. Laura Zembranos, buenas noches. Bueno, lo primero que tengo que hacer es felicitarla porque ha recibido un premio, el premio de periodismo de la Cámara de Comercio de Valladolid en la categoría de televisión. Enhorabuena, Laura. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas noches. La verdad es que es un honor recibir un reconocimiento así. Vamos con las declaraciones de Mañueco. Como bien apuntabas, ha lanzado una dura crítica al partido de Santiago Abascal. Ha recordado que la pasada legislatura comenzó en Castilla y León junto a Vox, pero que esta formación salió corriendo del gobierno. Un gobierno en solitario es mejor que un gobierno de coalición. Yo lo que plantearía no es un reparto de sillones. Vamos a sentarnos a construir un proyecto político para Castilla y León. Vox quiere entrar en el gobierno. Vox tiene personas preparadas para gobernar porque tuitear, las redes sociales, eso lo hace cualquiera. Sus políticas fueron un fracaso. Cuando vinieron mal dadas con los agricultores y ganaderos, salieron corriendo. Quien tuvo que afrontar las ayudas a la sequía, las ayudas a la enfermedad hemorrágica epizótica a los ganaderos, fue el Partido Popular desde la Junta de Castilla y León. Y como nos encontramos en un ambiente de precampaña, hoy les preguntábamos en nuestras redes sociales si creen que el resultado de Aragón se puede extrapolar a Castilla y León. El 72% considera que sí, que las urnas van a marcar un rumbo muy similar. El otro 28% opina que no, que todo está por decidir. Bueno, pues el que también se va a presentar a las elecciones de Castilla y León es el partido de Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, que en Aragón, bueno, no consiguió representación, pero triplicó en votos a Podemos. Bueno, algunas caras de esas listas, Laura, nos suenan un poco. Sí, si te parece, empezamos por quien encabeza esta candidatura a la presidencia de la Junta. Se trata de ella, de Lucía Echevarrieta. Es una abogada burgalesa, pero en las listas encontramos a dos personas ya conocidas en las Cortes de Castilla y León. Se trata de Javier Teira y de Ana Rosa Hernando, que esta legislatura fueron primero procuradores por Vox y más tarde abandonaron la formación y permanecieron como no adscritos. Teira encabeza la lista por Salamanca y Hernando figura en la de Burgos. Bueno, al que todavía no hemos oído ni una sola palabra sobre el resultado de Aragón es a Pedro Sánchez. Cayó cuando el PSOE se descalabró en Extremadura y ha vuelto a guardar silencio tras el derrumbe de Pilar Alegría. El presidente huye de las derrotas como si no fueran suyas. Sin embargo, desde la mesa del Consejo de Ministros se hace política y se aprovecha esta atalaya para cargar contra la oposición. Consideran que la culpa del crecimiento de Vox es solamente del Partido Popular.
Si hoy la portavoz del Gobierno, Elma Said, siguiendo el mismo discurso que ya hemos escuchado en otras voces socialistas, culpa al Partido Popular de los buenos resultados de Vox en las elecciones de Aragón. Estamos viendo a un Partido Popular que ya no solamente blanquea a la ultraderecha, sino que se comporta como un quitanieves. Les va abriendo el camino de las instituciones, unas instituciones que Vox quiere destruir. Hay una responsabilidad de ese crecimiento de la ultraderecha, tiene nombre y apellido, se llama Partido Popular. Bueno, yo me pregunto, ¿dónde quedaron aquellos tiempos donde los portavoces del Gobierno respetaban la institución y no hacían valoraciones políticas de otros partidos? En fin. Bueno, y en medio de esta crisis del PSOE aparece Felipe González para poner las cosas en su sitio. ¿Que el PSOE no hace autocrítica? Bueno, pues ya la hace él por todos ellos. ¿Que su partido defiende a la candidata de Aragón porque no le dio tiempo a consolidar su campaña? Bueno, pues ya recuerda el expresidente del Gobierno, que fue la portavoz del Gobierno, la que se presentaba y por lo tanto era muy conocida. Pero lo peor no es eso. El expresidente socialista tiene claro que no va a votar a Pedro Sánchez. Sí, quizás es lo que más nos ha sorprendido a todos, que alguien que no solo ha sido de un partido, sino que ha sido presidente del Gobierno durante muchas legislaturas con el PSOE, diga que ahora no puede apoyarle porque no le representan. Felipe González se ha sincerado hoy sobre cuál será su voto. No apoyará a otra formación, pero por eso mismo votará en blanco. Por los candidatos actuales yo votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. ¿Qué es lo que me sorprende? Me sorprende que no hay ninguna autocrítica. Que la razón fundamental de la derrota, la pérdida masiva de votos del Partido Socialista sea que no le han dado tiempo a Pilar Alegría a ser conocida, no parece una razón compartible, ¿no? O sea, la conocía absolutamente todo el mundo, más que nadie. O sea, el grado de conocimiento de Pilar Alegría no lo superaba a nadie. Y quien comparte la opinión de Felipe González es Feijóo. El líder de los populares coincide en que el PSOE actual no es el de siempre. Hoy he hecho unas declaraciones Felipe González por la mañana en Madrid. Me remito a ellas, ¿no? Digo, oiga, esto no es el Partido Socialista, ¿eh? Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo. Se reúne él consigo mismo y es la Junta Universal. Pero claro, esto cuidado. Un partido político no lo puede expropiar nadie y lamentablemente en nuestro país pues no hay una política de Estado. Bueno, enseguida hablamos de todos estos asuntos, pero vamos a arrancar la tertulia analizando el anuncio que ha hecho esta mañana en La Razón el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la universidad. Decía esto. A partir del curso 26-27 será gratuita el primer curso y la primera matrícula para los empadronados en Castilla y León en las universidades públicas de nuestra tierra. Bueno, pues me acompañan en esta mesa de tertulia 4 personas que dejaron la universidad hace tiempo. Joaquín Sánchez Torné, buenas noches. Laura Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. No mires así, sí, hace tiempo, ¿no? No tanto. Uno no deja de aprender nunca. Eso es verdad, y más en esta Universidad profesión. de la experiencia. Alberto Bustos, buenas noches. Buenas noches. Sandra Mez, que es la más joven, seguro que es la que Y más sigo siendo recuerda estudiante. Sigue siendo estudiante, eso está bien. Bueno, a ver si te sale la matrícula. No estás en primero de nada, He ¿no? iniciado este año el máster, o sea que... Casi. Bueno, ¿qué os parece, Joaquín? Esta medida, dice el presidente, el candidato, que es un ahorro para las familias y que se trata de retener también aquí a los estudiantes. Bueno, a mí me parece una excelente noticia que se tiene que hacer realidad. Luego veremos a ver si se hace realidad o no, porque ahora, en época preelectoral, todas las informaciones hay que ponerles en cuarentena, ¿no? Pero me parece una excelente noticia y una manera, de una vez por todas, de empezar a luchar contra esa despoblación, porque es la manera de que los jóvenes pues elijan una universidad de Castilla y León, aunque sea solo por la economía, que para la economía de las familias es tremendamente importante una matrícula de la universidad, no solo la matrícula, sino luego los costes añadidos de hacer una carrera fuera del hogar familiar, ¿no? Y me parece una excelente noticia. Laura. Sí, yo creo que es la primera gran medida, ¿no, que ha anunciado. Podemos decir que es la gran medida. La gran de momento medida, la primera. Sí. Todavía tenemos mucha precampaña y mucha campaña por delante. Vamos a escuchar muchas de todos los partidos. Muchas.
Y muy simpáticas. Sí. Veremos si son realizables o no, como tú decías. Claro, pero es verdad que cuando hablamos de educación, todo lo que sea establecer espacios de igualdad con independencia del origen socioeconómico, de los alumnos, que todo el mundo tenga acceso en las mismas condiciones, todo ayuda. Esto marca también una tendencia, ¿no?, en este caso del presidente de la Junta de Castilla y León, que ya anunció en el anterior curso una rebaja de las tasas universitarias, un 9% creo que era. También fue un ahorro para las familias y ahora lo que hace, bueno, pues es optar por la gratuidad. Ya se hace en otros países en los que se prima también los alumnos que proceden de la Unión Europea, como es el caso, me parece que de Noruega, me parece que lo tiene gratuito, y en 2023 sí que estableció, bueno, pues tasas para los que vinieran fuera de la Unión Europea. Pero bueno, es una manera también de retener, como decía el presidente, el talento aquí, pero sobre todo lo que viene después, ya no solo lo que dice Joaquín, que sea realizable y que se materialice, que cristalice este anuncio en precampaña, sino lo que viene después, porque está muy bien quedarse y tener una enseñanza de estudios superiores gratuita el primer año y luego continuar. Es quedarse después, es tener oportunidades aquí, es que haya empleo, es que esos empleos estén bien remunerados, y yo creo que es ahí donde también hay que trabajar, en esa parte. Alberto, Sandra, ¿cómo lo veis? Pues vamos a ver si es verdad, porque no sé muy bien con qué Mañueco nos quedamos, con el que ha hecho esa promesa hoy o con el que votó hace un año en las Cortes en contra de esa medida propuesta por la oposición. El PP dijo entonces que... Lo presentó el Partido Socialista, si no me equivoco. El Partido Socialista, si no recuerdo mal, la votó a favor la oposición, y PP y Vox votaron en contra. Dijeron que no era una medida justa, que no era una medida sostenible y que era electoralista. Electoralista hace un año, y él hace la propuesta a un mes de las elecciones. Mañueco habla mucho de ruido y de nueces últimamente, entonces yo no sé si el ruido es lo de ahora, es lo de antes, y cuáles son las nueces, si esa propuesta se llevará a cabo o no. Yo creo que es interesante, ya digo, veremos si tiene o no tiene credibilidad, como sería interesante una mayor rebaja de las tasas y una mayor inversión por alumno universitario, donde no estamos ni de lejos todavía entre las 3 primeras comunidades en las que Mañueco dice que no va a situar. Ya digo, yo creo que a veces resta credibilidad cuando un político, sea el que sea, vota una cosa hace 10 meses, dice la contraria ahora mismo porque llegan elecciones. Pero fíjate, una cosa tan concreta, si no se cumpliera, me parecería, no sé, un engaño. Que a veces nos engañan los políticos, pero en este caso, en fin, bueno, con la rebaja de las tasas se cumplió, se anunció, igual que la gratuidad de 0 a 3 años. Eso se ha materializado. Sí, pero no es comprensible que se votara algo, si es bueno, se votara en contra. Es decir, cuando algo es bueno, lo proponga quien lo proponga. Y hablo de cualquier partido, yo creo que hay que apoyar. Bueno, lo que pasa es que el don de la oportunidad, cada partido elige el momento cuando considera que... Y el que gobierna al final es que decide los tiempos, lógicamente. Ya, bueno, pero resta credibilidad. Sandra, hasta hace unos días, era la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ahora ya es de los consumidores de Castilla y León, pero bueno, como persona que pulsas muy bien qué opinan los jóvenes, los universitarios, sí. ¿Es una buena noticia? Suena bien, pero yo me traigo muchas preguntas hoy en el programa. Lo primero, si es política educativa o recurso electoral, lo ha dicho ahora Alberto, votaron en contra de esta propuesta hace apenas un año. La siguiente pregunta, que también lo he comentado en algún programa aquí, ¿no? Parece que solamente se habla de propuestas para la juventud cuando estamos en periodo electoral. Luego, si no se materializan, pues bueno, pues parece que no pasa nada. Entonces, que centremos el foco en las propuestas, que suenan bien. Tampoco es algo extraordinario porque hay bastantes comunidades autónomas que ya lo están implementando, y lo importante es dónde están cuando toca legislar e implementar estas políticas, no ahora simplemente en campaña, ¿no? Y hay que ver muchos matices, ¿no? Porque se habla de gratuidad, pero gratuidad no es que sea universal. Entonces hay que ver en qué términos y cómo se traduce todo esto, si se va a fomentar que se empadrone la gente en Castilla y León. También se ha vendido como una medida contra la despoblación o retener el talento, pero es una medida que bueno, quizá no es tanto que venga aquí gente a empadronarse como que los que ya están empadronados se queden, ¿no? Efectivamente, pero eso tiene que ir acompasado de muchas más medidas y políticas, que lo han comentado también anteriormente. Tiene que ir acompañado de que la oferta y la demanda vaya equilibrada. De nada sirve que formemos en el sistema educativo de Castilla y León si luego toda esa juventud tan bien formada no va a tener oportunidades en el territorio. Bueno, pues para eso es importantísimo que haya empresas y que se instalen las empresas aquí en nuestra comunidad, ¿eh? Eso hay que decirlo siempre. Bueno, lo que es importante es dar el primer paso.
Y esto solo es un primer paso. Si eso se materializa, es el primer paso. Pero sin el primer paso no llega nunca el segundo. Por lo tanto, demos el primer paso. Bueno, veremos a ver lo que pasa. Yo insisto, las medidas electorales están muy bien. De verdad que están muy bien. Luego tienen que cumplirse. Y yo creo que nuestra labor como periodistas es exigir que se cumplan todas esas medidas cuando llegue el momento. Bueno, algunas medidas electorales no están bien, Joaquín. No todas las medidas electorales son la panacea. Algunas son de relleno. Depende. Estoy centrándome en este caso sí, en este caso sí. Pero es una medida positiva también para corregir desigualdades, porque hay muchas personas jóvenes que no han podido desarrollar su trayectoria universitaria porque no había recursos ni en la familia bueno, ni ellos pero propios. también había becas, porque es verdad que hay más de 100.000 alumnos aquí en Castilla y León que se han beneficiado de las becas, porque además se ha disparado también el número de becas concedidas en este caso también por el Ministerio, pero en este caso hablamos de la Junta de Castilla y León, y se han concedido precisamente porque las familias están muy apuradas, con lo cual toda la ayuda, lo que comentabas, toda la ayuda que se aporte a las familias y que beneficie un acceso a una educación, en este caso estudios superiores, pues todo es bienvenido. Bueno, quiero avanzar, porque también Mañueco, bueno, lo ha dicho hoy en ese foro que ha tenido en La Razón, lo viene diciendo en diferentes entrevistas de los medios de comunicación, que claro, se gobierna mejor en solitario que con Vox o con un gobierno de coalición, y él tiene experiencia porque esta legislatura, los 2 primeros años, recordarán que la coalición era entre el Partido Popular y Vox, con Juan García Gallardo, entonces vicepresidente de la Junta. Esa desbandada que hubo en julio de hace 2 años y que ahora tanto está recordando Alfonso Fernández Mañueco, de todos los consejeros, de todos los miembros de Vox, de todos los gobiernos, ¿creéis que eso penaliza al partido? ¿Creéis que el recuerdo ya es vago? ¿O es difícil saberlo porque estar en la cabeza de cada uno de los votantes. Yo creo que o Vox perdona absolutamente todo lo que hace su partido. Da la sensación de que ahora mismo el hecho de no gobernar además es que se le perdona todo. Debería penalizar, porque así como en Extremadura o en Aragón no han tenido experiencia de gobierno autonómico, aquí la han tenido y dieron la espantada. Dieron la espantada del gobierno autonómico, la han dado en diferentes ayuntamientos. Incluso hay dirigentes de Vox. En Extremadura sí llegaron a gobernar. Sí, tenían el consejero de Agricultura, consejera, recuerdo, que se fue a los primeros días casi. Aquí había una vicepresidencia que duró casi 2 años, era un gobierno de coalición. ¿Qué ocurre? Que cuando se da la espantada ocurren 2 cosas. Alguien puede pensar, no valen para gestionar, no quieren gestionar, pero desde dentro de Vox lo que se dice es no nos queremos manchar. Y gobernar implica equivocarse, implica caer en incoherencias, implica mancharse, implica llegar a unas elecciones generales donde Vox quiere pegar. No sé si es sorpaso, pero... Bueno, eso es una interpretación tuya. Yo todavía no he escuchado a nadie de Vox que diga no me quiero manchar. De hecho, están diciendo, unos dicen queremos entrar, otros dicen no queremos los puestos ni los sillones. Pero sí, vamos a verlo, a ver qué pasa en Extremadura. Pero sí hay gente en Vox partidaria de no entrar en los gobiernos, Y otra gente que dice, bueno, si no entramos, a lo mejor dejan de votarnos, porque ¿qué hacemos sucesivamente teniendo buenos resultados y no gobernando en ningún sitio? Lo que está claro es que gobernar implica, como digo, caer en incoherencias y en problemas y en equivocarse. Vamos a ver lo que hace Vox. Yo entiendo que en esta comunidad ya hay experiencia de lo que es estar con Vox, experiencia, creo, de una gestión bastante deficiente y experiencia de una espantada. Ahora, ¿eso el electorado lo va a penalizar? Vamos a ver. Yo creo que Vox no debería eludir ya responsabilidades, porque es verdad que la gestión, como apuntabas, Alberto, desgasta mucho y esto penaliza también mucho, pero también el votante yo creo que tiene que tener en cuenta que cuando le vota quiere que él asuma responsabilidades. Claro. En este caso, el partido de Santiago Abascal. Da igual quién determine los movimientos que haga, pero debe asumir responsabilidades, debe entenderse con el Partido Popular, porque están condenados a entenderse, porque lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Aragón, y es muy probable que se vea también, si esa tendencia se mantiene, en Castilla y León, porque además ya tenemos la experiencia de gobierno de coalición. Y lo que dice el presidente y el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de que se gobierna mucho mejor en solitario, claro, se gobierna mucho mejor en solitario cuando tienes la mayoría suficiente como para poder gobernar, sacar unos presupuestos, sacar tus leyes y sacar holgadamente, hacer una gestión también legislativa que te permita sacar adelante, ¿no?, tus políticas de gobierno. Es que si no, no se gobierna. Claro, efectivamente. Es lo que pasa. Estabilidad, ¿por qué? Porque no tienes a nadie que te está martilleando constantemente, oye, mira, la ley del aborto, oye, mira, la violencia doméstica, oye, mira, la memoria histórica.
Sí, es verdad, así sin tener un Pepito Grillo ahí que te esté recordando constantemente lo que firmaste en un momento dado con ese socio de gobierno, pero Vox tiene que dar un paso ya y sobre todo aceptar la responsabilidad que le está encomendando los votantes. ¿Tú coincides con eso, Alberto? Porque claro, dices, tiene que asumir responsabilidades, pero luego es la izquierda la que dice, no, es que si les metéis en el gobierno les estáis normalizando, en fin, son los que hacéis que engorde Vox, como ha dicho hoy, por ejemplo, la portavoz del gobierno. ¿Dónde te colocas como persona de izquierdas? Yo me coloco en que espero que no gobierne. Es más, las elecciones las estamos dando por decididas y las urnas, que yo sepa, todavía están vacías, guardadas en una sala, y no hay ningún voto comprometido. Entonces, y pueden pasar cosas. No se piensen ustedes que hemos votado ya, no, que no. Efectivamente, no nos confundamos. pero a veces lo podemos dar por hecho, y hace unos años el PP perdió las elecciones, las ganó el Partido Socialista, luego hubo un pacto PP-Ciudadanos y así quedó todo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, yo como persona de izquierdas, pero no solo lo quieren personas de izquierdas, no me gustaría ver a Vox en el gobierno. Pero imagínate, vamos a poner ese supuesto que dice Laura, que es el que dicen muchas encuestas, y es el que todos más o menos tenemos en la cabeza, que es que el Partido Popular gane, necesite a Vox para poder gobernar, y Vox decida, oye, pues entramos, te damos el apoyo de investidura, pero queremos entrar en los gobiernos con consejerías y con poder. ¿Qué crees que tendría que hacer el Partido Popular en ese caso? Yo preferiría que Vox no estuviera en el gobierno. Ya, pero yo te estoy poniendo ese caso, no vuelvas al origen. Joder, ya, pero eso es lo que te estoy diciendo. Yo prefiero eso, yo no sé lo que va a hacer. La cuestión está en que el PP tampoco haga las políticas de Vox, porque si al final hacemos todos política de ultraderecha, me da igual que se llame Pepe o José. Entonces yo lo que creo es que vamos a ver cómo son las elecciones, lo que creo es que el electorado va a empezar a exigir a Vox cosas. Es decir, Vox ya no es un partido de antes de ayer, ya ha tenido responsabilidad de gobierno y tienen que empezar a exigirle cosas, no solamente eslóganes y sacar la bandera más grande que haya. Ha sido muy político porque no me has contestado, Alberto. Yo no opino igual. Creo que el electorado de Vox es un perfil muy concreto y creo que muy poca gente de Castilla y León, votante de Vox, sabe quién es Carlos Pollán. Yo lo siento mucho, pero la imagen de Vox es Abascal. Da igual lo que hagan en Castilla y León, los vaivenes que haya de personas de gobierno arriba, gobierno pero abajo. Le dices un perfil muy concreto, pero estamos viendo en Aragón que es un perfil bastante transversal, que ha habido gente del PSOE que se ha ido a votar a Vox, que ha habido gente de izquierda, más a la izquierda, que también ha votado a Vox, gente del Partido Popular, por supuesto. Es decir, que no es una ideología como muy concentrada en un lugar extraño, no, es que no, es un ahí están los mensaje que resultados. apela a ese sentimiento, a ese un poco hastío que hay en general con las diferentes políticas públicas que se implementan, que dejan atrás a muchas personas, y creo que han apelado a ese sentimiento, al corazón en vez de a la cabeza, como se diría, y en contra de lo que decían ahora mismo del PSOE, si tenemos en cuenta los escaños, los del PSOE se han ido a Vox directamente, o sea que creo que no haya sido culpa del PP que ahora la gente empiece a votar a Vox. Lo que hay que ver es si nadie va a poder gobernar en solitario, entonces ver qué líneas marca también el Partido Popular en Castilla y León y qué límites pone. Al final vemos que Vox va en contra de derechos, de la igualdad, de las personas migrantes, entonces ver qué límite va a poner ahí también el gobierno del Partido Popular en caso de que sean... Yo no voy a defender aquí la política de Vox, ni mucho menos. Pero es que no puedo estar de acuerdo con que Vox vaya en contra de la igualdad, no puedo estar de acuerdo con que vaya en contra de los migrantes, no puedo estar de acuerdo en muchas de las cosas que se dice de Vox. Tampoco estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hace y dice Vox. Por supuesto, porque no creo en los extremos. Vox está defendiendo permanentemente la ley. Y lo que dice es, puedes estar de acuerdo o no. Yo solo estoy tratando de explicar lo que dice Vox, que es, yo estoy de acuerdo con los migrantes legales. No dice estoy en contra de los migrantes. Está generando completamente, y si estáis en las redes sociales, una cultura del odio totalmente hacia cualquier persona migrante y hacia cualquier mujer. Pero esa cultura del odio ya la generó la izquierda, la extrema izquierda, con la que tampoco estoy, por supuesto, de acuerdo, porque, insisto, no estoy de acuerdo con los extremos, ya la generó en el movimiento del 15M hace 15 años. Bueno, 10 yo creo que no es comparable. Bueno, claro, no es comparable porque tú tienes una visión de izquierdas y claro, yo creo que sí es comparable porque tengo una visión periodística. De derechas. Periodística. Bueno, periodística. Y la mía ciudadana. Perfecto, pero bueno, ciudadana, pero bueno, tú has tenido un cargo político. Todos tenemos una ideología, también los periodistas. Sí, pero sí, por supuesto que cada uno puede tener, pero yo no he tenido ningún cargo político. Entonces, en aquel momento, hace 15 años, hubo una revolución
de izquierdas y se creó el movimiento 15M y a partir de ahí todos los Podemos, las Mareas, los Sumar, etcétera, que me parece bien. Ahora estamos en otra revolución. Aquella fue de izquierdas, esta es de derechas y se crean este partido que está viviendo de los errores de los demás. En aquel momento Podemos y todo lo que conllevaba Podemos nació, creció y vivió durante 15 años de los errores del Partido Socialista y se generó a la izquierda. Ahora Vox está viviendo, nació y creció y ahora está viviendo de los errores del Partido Popular. Esas dos cuestiones, y del PSOE, pero bueno, en fin. Ahí está la clave. ¿Quién alimenta a Vox? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? Que es el debate que digamos derechas e izquierdas. Bueno, pues ahora, normalizar, pues es que yo me parece que hay que normalizar cualquier espectro político. Claro que y tanto es normal Podemos como es normal Vox. Es igualmente democrático. Mira, yo allá cada cual vote a lo que le dé la gana. También podemos juzgarlo de la manera por que supuesto, y estamos aquí para hacerlo desde diferente óptica, pero yo lo que tengo muy claro después de las dos campañas electorales de Extremadura y de Aragón es que hay una tendencia clarísima que el votante tiene muy claro que lo que quiere es que gobierne el PP con el apoyo de Vox. Eso lo tengo claro. Y está diciendo también, no me gusta lo que está haciendo el PSOE, no me gusta, o el sanchismo en este caso, lo que decía Felipe González, que él no identifica al Partido Socialista como tal, sino que identifica otra cosa. Entonces, ahí el PSOE tiene también una labor de responsabilidad, y es que cuando se encuentre con un escenario en el que tú no quieres que gobierne Vox, lo tienes muy fácil, te abstienes y dejas que gobierne en minoría, pero tampoco lo está haciendo. Bueno, eso lo ha defendido Carlos Martínez, lo defendió Óscar Puente en su día también. Hay varones del Partido Socialista que lo han defendido. Pero no lo están haciendo. Otra cosa que no coincido contigo, dices, el votante quiere un gobierno del PP, pero que cogobierne Vox. El votante tipo, si lo sacas de ese resultado electoral, José Luis, no el votante del PP. No. Yo estoy hablando de la suma. Yo estoy hablando de la suma. Sí, si en Extremadura lo que nos dice la suma de PP y de Vox, que es la derecha, la suma de PP y Vox es el 60%, y en el caso de Aragón es el 50%, ya está ahí claro. Ya está ahí claro lo que se quiere. Eso es la suma aritmética, no quiere decir que preguntado votante por votante, quieran o no quieran que gobiernen. Bueno, Alberto, pero en tu caso, pero por ejemplo, en vuestro caso, en el Ayuntamiento de Valladolid ocurrió así. Y vosotros interpretasteis con toda la lógica del mundo y sobre todo atendiendo a la ley electoral que el Partido Socialista y Valladolid toma la palabra, formaban una coalición y entonces Valladolid en ese momento decidió que quería que gobernase la izquierda y así gobernasteis durante 2 legislaturas. Sí. Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que lo deciden los políticos, porque no les queda otra para poder gobernar. Pero el ciudadano no decide eso, el ciudadano vota. Cada ciudadano vota al partido claro, que conviene, y a partir de ahí se hace otra cosa es que buscando la gobernabilidad. Antes decía Sandra, vamos a olvidarnos prácticamente en cualquier territorio de España de mayorías absolutas, casi en cualquier lugar de Europa, porque además el fenómeno que se da en España no se da solamente aquí. El fenómeno de la ultraderecha se está dando en todo el mundo, por cierto, ya cayendo en algunos lugares donde han tenido experiencias muy negativas de gobierno. Entonces no es un fenómeno únicamente de España, no ocurre únicamente por PP, PSOE, es un fenómeno mundial. A partir de ahí toca interpretar qué tienen que hacer los diferentes partidos políticos para intentar que el electorado, que la ciudadanía, pues vuelva a una serie de valores que algunos defendemos y que ahora mismo están pues en una nube quizá, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos una cierta responsabilidad de lo que está pasando. Ahora bien, el que dice, no, yo voto a la extrema derecha porque me ha desencantado la izquierda. Esto es como se decía antiguamente eso de que se joda el sargento que no como rancho. Hombre, no. Usted no tiene por qué decir no voto a la izquierda y voto a vos. Es muy distinto, es muy distinto. Por tanto, cada uno que asuma sus responsabilidades. Por tanto, si hay millones de españoles que votan a Vox, tendrán que asumir que han votado a un partido que no está queriendo gobernar y cuando gobierna, en mi opinión, sí está yendo en contra de determinados valores, no solamente en favor de la ley. Cuando habla de los migrantes, habla de todos los migrantes, mete miedo a la población y cuando se ha hecho un proceso de regularización, dice que tampoco le vale. Cuando habla de los sindicatos, y ayer dice Pollán que están parasitando, creo que es una irresponsabilidad tremenda con instituciones que han hecho mucho por esta comunidad. Por tanto, no solamente la ley, creo que está generando en general odio, malestar, ruido y en el caos se mueve estupendamente, cosa que a lo mejor otros no hemos sabido hacer. Por ahí está el resultado del diálogo social en los 2 años donde hubo ese cogobierno en Castilla y León entre PP y Vox. Y cuando no ha estado, se ha recuperado. Eso es. Estamos, no sé si estáis notando, a un Feijóo
distinto desde las elecciones de Aragón, donde siempre ha pasado ignorar a Vox, siempre, desde hace años, según iban pasando elección tras elección y más con los resultados de estas dos últimas en dos comunidades autónomas, ya no es combativo, al menos, y ya no sé si le pone una alfombra roja, como he visto hoy en alguna portada de un periódico, pero ya se da cuenta que tiene que empezar a colaborar. ¿Creéis que la actitud del PP o la relación del Partido Popular con Vox tiene que cambiar? Vamos a ver qué ocurre en Castilla y León, porque estamos viendo a Alfonso Fernández Mañueco siendo combativo todavía con Vox y recordando, como decíamos antes, que se salieron del gobierno y que lo hicieron de aquella manera. ¿Qué relación tiene que tener el PP? Porque es algo que mucha gente se pregunta y el votante también. Yo creo que está en una posición muy complicada, ¿no? Porque el escenario que hay les obliga de alguna manera a tener que pactar con Vox. Y se ha notado, es cierto, viendo las noticias, los vídeos y las intervenciones, cómo han aflojado un poco, pero sí que es cierto que de alguna manera siguen marcando también esa distancia. Hoy Alfonso Fernández Mañueco lo ha hecho, ¿no? De cómo hicieron la espantada en el gobierno cuando vinieron vacas flacas, como decía hoy en sus diferentes intervenciones. Creo que están marcando distancia muy sutil, porque al final están de alguna manera... Vemos los escenarios de Aragón, de Extremadura, y no les van a quedar más narices que tener que establecer algún tipo de pacto. Pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Ver cuáles son sus límites, porque tienen que enfrentarse también, como decía, ¿no? a un electorado más polarizado, con ese odio y todo lo que decía, y como dato mata relato también, y lo tenía aquí, entre el 18 y el 21% de jóvenes de entre 18 y 24 años consideraban muy buena la dictadura franquista. Entonces creo que los movimientos no son iguales, y estamos viendo que este discurso atenta contra muchos derechos. Pero a ver, es que ¿qué porcentaje has dicho? Entre el 18 y el 21%. 18 y 21, eso quiere decir que el 80% la considera mala. Hostia, quedémonos con el 80%, no nos quedemos con el 20%. Hay que preocuparse también por ese 21%. Es decir, sí, bueno, pero uno se puede preocupar porque me imagino que estamos en una sociedad democrática y cada uno, creo que debemos defender todos los espectros políticos y sociales, ¿no? Y a partir de esa defensa, cada uno que analice lo que sea. Yo no creo que la dictadura de Franco fuera buena. Me temo que tú y yo, no sé si alguno más, podemos haber vivido una parte de nuestra vida muy corta en la dictadura de Franco. Yo no creo que fuera buena, pero hombre, no nos quedemos entre el 18% y el 21% piensa que fue buena. Quedémonos en que el 80% pero yo creo piensa que que no. La preocupación no es tanto el porcentaje como el crecimiento de ese porcentaje. Sí, pero ¿no? ese crecimiento al final, yo insisto en echar la vista atrás. El 15M, yo no recuerdo, evidentemente, ni sé si lo supe alguna vez, qué porcentaje de los jóvenes en esa franja de edad decían que había que ir a la Revolución Francesa y en fin, y resucitar los sans-culottes. En fin, seguramente sería, pues a lo mejor un 40%, pero en aquel momento nos deberíamos haber quedado con ese 60% que pensaba que la democracia tiene que ser una cosa normal, es decir, de sentarse 350 señores en el Congreso de los Diputados y hacer una política pensando en el ciudadano, no pensando en ellos mismos. Yo, desde mi punto de vista, la precampaña, Mañueco la ha empezado bien porque ha dicho, vamos a hablar de Castilla y León. Vamos a hablar de los problemas que tienen los castellanos y leoneses y vamos a aportar soluciones. Y yo quiero ver a todos los partidos en ese debate, en los problemas de Castilla y León, especialmente en los problemas de León, y les quiero ver en ese debate... Las provincias, Joaquín, no barras tanto para casa. Hay 9 provincias, especialmente claro, León, y pero Salamanca, y Zamora, y Soria, y Segovia, y Palencia, y Ávila, Burgos y Valladolid. Tú sabes que he dicho especialmente, pero tú sabes que si yo no digo esto, el León me matan luego cuando vuelva. Claro. Sí, pero eso es lo que necesitamos, saber qué propuestas hay para Castilla y León, pero es que invitar a la gente... Claro, pero la precampaña acaba de empezar. Insisto, dejadme que acabe solo la frase, es decir, los problemas de Castilla y León y las soluciones que cada uno de los partidos presentan para intentar
Pues no sé, que las infraestructuras de esta comunidad autónoma mejoren, que el empleo mejore, que los jóvenes no se marchen, que los núcleos rurales Joaquín, ¿y tú crezcan. ves a Vox hablando de Castilla y León, de problemas de Castilla y León? No, ¿O va a ser un debate no, muy nacional? no, Porque mira, porque- ayer el propio Azcón no. reconocía que un error había sido que se había nacionalizado demasiado la campaña en Aragón y que Vox se había aprovechado de eso. No veo a Vox haciendo eso porque precisamente el secreto de Vox y del crecimiento de Vox es Abascal. Abascal, Abascal, Abascal. Y de hecho, Abascal aprovecha el último segundo, que fue ayer, para presentar a su candidato. Porque en el fondo no quiere que su electorado piense en su candidato, porque su candidato, a ver, yo le conozco, no pinta nada. Porque Abascal lo que campaña quiere la va a hacer Abascal. es que la campaña sea pero Vox, Abascal. pero Como esto lo ha no hecho es en ningún Extremadura o en secreto. Aragón, Pero esto claro. no es ningún secreto. La estructura de Vox es así, es muy piramidal y arriba está el líder, Santiago Abascal, y todos son pequeñas marionetas de Abascal hasta que dejan de Sí, serlo. pero Ya el hemos 15 de visto- marzo Abascal se vuelve a Madrid y No, queda no se Carlos vuelve, Pollán no se y vuelve. los No miembros de se- Vox Castilla no y se León, que vuelve. serán los que tengan que gestionar, decidir y tomar decisiones. Pero los votantes de Vox mirarán a Abascal, te lo aseguro, no mirarán a Carlos Pollán. Es muy importante que se centre el debate, lo dijo Joaquín, en nuestra comunidad. Y en hablar de medio rural, y en hablar de capitales, en hablar de transporte, en hablar de lo que pasa en esta comunidad. ¿Cuál puede ser el error del Partido Popular? Querer parecerse a Vox para sacar cierta parte de ese electorado. Claro, la referencia que está teniendo en países como Italia, como Portugal, es que la extrema derecha se ha comido a la derecha. Y yo creo que el error del Partido Popular es ir demasiado a parecerse a Vox, porque al final la gente acaba votando al original. Pero Alberto, Y yo ¿en qué se parece el PP a Vox? el P- Aquí, o sea, el yo estoy hablando aquí, el yo no estoy PP hablando en el nacional. PP ha cerrado, ¿En qué se parece aquí? ha cerrado unas elecciones en Aragón con Vito Quiles, que es la referencia de Vox. Gran error, gran error. La Claro, referencia macarra Pero para parecerse ¿estamos a Vox. hablando de Y con un Castilla y León grupo- o- No, hablamos, no, hablo de PP en general, lo que ha pasado Claro, en Extremadura, en Aragón, y lo que no debe pasar en Castilla y León. Y espero que no pase, porque eso le pasará factura al Partido Popular. Bueno, quiero que hablemos unos Y le minutos beneficia a de... Yo creo que es la primera vez que Felipe González dice que no va a votar al Partido Socialista, no a es este la primera. Partido Socialista. Ya lo hizo en Onda Cero hace tiempo. Sí, lo dijo, que no iba a votar al Partido Socialista Muy bien. y que iba a votar Lo en dijo, blanco. lo dijo. No, en blanco no. Dijo que no Dijo- iba a Bueno, votar pues al igual la PSOE. novedad es que iba a votar en Dijo blanco. que no iba a En cualquier votar- caso, bueno, lo que no dice iba a en votar pleno a este periodo PSOE. electoral, que tiene mucha más importancia. Es verdad que son muchos los socialistas de Aragón que no han votado al Partido Socialista, como ha quedado claro en los resultados. ¿Qué os parece la aportación de Felipe González, que claro, gusta mucho a la derecha? Yo no sé, al Partido Socialista me imagino que habrá muchos que estén de acuerdo, pero en general a los sanchistas les estarán revolviendo en el sillón, si es que les revuelve ya algo de Felipe González, porque intentan, al menos intentan que no les afecte. Silenciarlo y ningunearlo. O sea, es así. No se le da ningún valor a los grandes dirigentes del Partido Socialista como Felipe González, que seas o no votante, hay que reconocer la valía de un político que nada tiene que ver con los políticos de la actualidad. Entonces yo creo que es muy valiente por su parte, es muy coherente lo que dice, porque además él ha mantenido un discurso muy crítico con el sanchismo, que no con el Partido Socialista, y un poco en consonancia con lo que él está defendiendo. Pues además ha dado un pasito más y, como decía Joaquín, dijo que no iba a votar al PSOE y ahora dice que va a votar en blanco. Y a mí me parece que es de lo más coherente que hay ahora mismo en el Partido Socialista, no en el sanchismo. Bueno, yo creo que antes hablaba Joaquín de que no nos acordábamos de la época franquista, nos acordamos más de la época felipista. Y recordemos que se hablaba de felipismo, y si alguien ha habido que haya dirigido el partido con una figura única prácticamente, ha sido Felipe González. Y Felipe González tuvo mucho valor seguramente como presidente de gobierno y transformación de este país en los primeros años de gobierno, a partir del 82 hasta el 86, y ha tenido una segunda etapa de presidencia de gobierno, en mi opinión, bastante negativa, que se ha ido derechizando y que ha sido una persona que únicamente ha valorado lo que era él, lo que era el felipismo, y se ha opuesto al resto de figuras que ha habido en el partido. Por ¿Pero tanto, derechizando lo dices porque critica a Pedro Sánchez o porque su ideología es de derechas? porque su ideología ha ido siendo cada vez más liberal y ha ido apoyando a dirigentes, por ejemplo, de América Latina de la derecha, donde tenía sus negocios, una persona que se ha aprovechado de la política y que para mí no es una referencia, ni para mucha gente de izquierdas. Llama la atención precisamente que sea la gente de derechas la que más le está aplaudiendo. Insisto, Felipe González tiene etapas que habrá que aplaudir. Evidentemente tuvo un papel importante en la transición, papel importante en primeros años de gobierno, pero creo que tuvo un papel profundamente negativo, y recordemos cómo ha salido del gobierno. Le veo ahí con Emiliano García Paje,
que seguramente también le aplauda a Felipe González. Sí, Joaquín, sí. Sandra, ¿qué pensáis? Yo creo que es lícito su sentido de voto. Al final está siendo coherente también de alguna manera con sus valores y lo dijo muy claro. No me representa ahora mismo, pero no voy a votar a otra fuerza política que no sea el PSOE. Entonces es lícito el voto en blanco, tanto para él como para la ciudadanía. Y es una manera también de rebeldía, por decirlo de alguna manera, de oye, no me está gustando. Se la puede permitir, además. Efectivamente. Y creo que el PSOE tiene ahora un gran problema de la marca de Pedro Sánchez y diferenciarlo luego con las organizaciones a nivel autonómico y el relato que tienen los diferentes dirigentes a nivel autonómico. Y creo que eso les está pasando factura. Joaquín, por último. Hombre, a ver, hablas de las etapas de rebeldía. La revolución se hace entre los 18 y los 25 y entre los 80 y los 90. Primero, cuando tú ya tienes todo que ganar, entre los 18 y los 25, y a partir de los 80 a los 90, cuando ya no tienes nada que perder. Entonces es el momento de hacer las revoluciones, que está muy bien hacer esas revoluciones. A ver, en fin, antes decías que Felipe González gobernó el partido con mano de hierro, porque tenía un compañero de viaje, que era Alfonso Guerra, que ejecutaba todo aquello que él decía, ¿no? Hoy Pedro Sánchez no tiene un compañero de viaje que ejecuta o que le dice, o que le sirve de Pepito Brillo, que se le pone aquí, le dice, esto no está bien. Bueno, Felipe y Guerra acabaron a tortas también. Sí, claro, por supuesto. Acabaron a tortas porque apareció Juan Guerra por medio. Si no hubiera aparecido Juan Guerra, pues veríamos a ver si Alfonso Guerra habría desaparecido del gobierno. Pero bueno, fíjate, Joaquín, eso la fue gran lo que diferencia, por lo que he escuchado a muchos dirigentes de aquella época del Partido Socialista, dices tú, trabajaba como un tótem, ¿no? Era el partido, pero había debate interno. De hecho, quería Felipe González, y le pasaba también en parte a Zapatero, quería que los dirigentes socialistas, que los varones socialistas fueran a las reuniones de los comités ejecutivos a decir lo que no le gustaba del partido. Lo pedía, lo exigía. Sí. Ese debate interno ha desaparecido completamente. Porque si hay alguien que levanta la mano, Brillo, se la cortan de pero luego, a ver, si es que estamos hablando de gobernar, ¿no? Ahora mismo el Estado es un desgobierno absoluto. No gobierna nadie. Gobierna un gobierno elegido por las... No gobierna. No gobierna. ¿Cómo que no gobierna? Entonces, ¿quién está tomando las medidas para subir el salario mínimo? ¿Qué medidas? Subir el salario mínimo, subir las pensiones, subir las becas, el escudo social, los ERTEs que han salvado a mucha gente del paro. Pero esas medidas que a lo mejor no gustan a alguna parte de la población. Yo no digo que no me gusten. A mí me parece estupendo que se suba el salario mínimo interprofesional. Lo ha hecho este gobierno con el voto en contra de la derecha. No. Bueno, no es exactamente. Sí, cuando tú me quieres engañar, yo tengo la capacidad para dejarme engañar o no. Si tú me metes, tú ponte en una comunidad de vecinos, y entonces vamos a poner el ascensor, porque del cuarto para arriba tenemos 9 pisos y del cuarto para arriba hay unos señores mayores que tienen que subir en el ascensor. Y dices, bueno, yo no sé, yo vivo en el primero, yo no necesito el ascensor. Entonces vamos a poner el ascensor y luego vamos a poner una piscina en el 9º. Y las dos cosas se votan a la vez. Pero eso no ha sido así con todas las pensiones. Hablamos de la última, del decreto ómnibus de las pensiones. Hablamos de la última, que se va a modificar. Y luego dices, no, es que el PP ha votado en contra de subir las pensiones. Yo no he hablado de las pensiones, he hablado del resto de medidas sociales, y a lo que voy es que el gobierno sí está gobernando contra viento y marea, pero está gobernando. No, porque de muchas de las medidas que se han anunciado y que tienen que pasar por el Congreso de los Diputados, cuando ha llegado el Congreso de los Diputados ha dicho que no. Y Castilla y León, que tampoco tiene presupuesto hace 4 años, tampoco hay gobierno. No, hace 4 no, pero tampoco es bueno. Ah, bueno. Claro. Es bueno. No digamos uno No, tampoco es bueno. ¿Es un desgobierno Castilla y León también? Un poco menos, ¿verdad? No, un poco menos no, porque ¿sabes cuál es el problema? Que es que al Parlamento de Castilla y León han llegado una serie de medidas y yo no sé el porcentaje, han salido adelante. Unas sí, unas no. Pero es que en el Gobierno de la Nación no sale ninguna. ¿Cómo que no? Todas las que te he dicho. El Gobierno de la Nación lleva más tiempo sin presupuestos que en Castilla y León, eso es cierto. Y es verdad que es más difícil llegar a acuerdos en el Gobierno central precisamente por ese Gobierno Frankenstein y porque son 8 o 7 socios que tiene, de los que quiero hablar ahora mismo, Alberto. Tenemos una economía que está saliendo adelante. Lo que nos falta es la redistribución de la riqueza, seguramente. Pregunta, que iba a haber preguntas. No hay preguntas, hay publicidad, Laura. Venga, nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos.
Estamos de vuelta. El ascenso de Vox, la caída del PSOE y los malos resultados en Aragón de los partidos más a la izquierda que se presentaron por separado han generado una gran preocupación en este segmento político ante lo que puede ser su hundimiento o posible hundimiento. Unos quieren lanzar alianzas para las generales, otros como Podemos quieren ir por separado y Gabriel Rufián trabaja para una coalición de izquierdas que haga frente al gran bloque de la derecha. Es un enredo, una maraña de siglas que no acaban de confluir. De momento, 4 formaciones se van a unir para reconstruir esta parte de la izquierda, pero algunos no quieren que sea Yolanda Díaz la que lo lidere. Laura. Eso es, de momento apuestan por la unión estas 4 formaciones que vamos a ver en pantalla. Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y Los Comunes. El objetivo es llegar como una alternativa de izquierda para las elecciones generales. Hoy se ha anunciado, aunque se presentará oficialmente el día 21. Y aún está por ver si se unen otras siglas. Y aquí llega el otro gran debate. ¿Quién liderará todo esto? Algunos dicen que Yolanda Díaz y otros no lo tienen tan claro. Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J. Todos somos imprescindibles. Yo creo que ahora mismo no toca hablar de quién va a liderar y no hay que descartar a nadie, como tampoco hay que dar a nada por seguro. Allí no sobra nadie y muchísimo menos un activo tan importante como lo es Yolanda Díaz, que lo ha sido, lo es y estoy convencida que lo será. Creo que algo hay que hacer y sería negligente no hacerlo. ¿El qué? Se lo dejo a gente que es muchísimo más inteligente que yo y sobre todo que manda más que yo. Al final yo lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle, que algo hay que hacer porque si no nos comen por los pies. Nos comen por los pies, dice Rufián. Bueno, ¿y qué dice Podemos de esta alianza? Pues Podemos no tiene intención de unirse, al menos de momento. Se desmarca de estos movimientos porque ellos dicen que defienden otra cosa, ideas aún más reivindicativas. Así lo explicaba ayer aquí en Cuestión de Prioridades Pablo Fernández. Se decidió que fuese Yolanda Díaz porque era la persona que pensábamos que mejor traducción electoral podía tener en el espacio. Creíamos que era la persona que podía obtener un mejor rendimiento electoral y que podía llegar a un espectro más amplio de la población para ampliar la base electoral de Unidas Podemos. Evidentemente se demostró pues, que no era así y que fue un error. Eso hay que reconocerlo y eso todas de las cosas que pueden explicar el retroceso electoral que hemos tenido. Son ellos, digamos, los partidos que forman parte del gobierno y que forman parte del proyecto de Sumar, quienes tienen que explicar en qué consiste ese proyecto. Bueno, vamos a dedicar unos minutos a un caso que nos está sorprendiendo a casi todos por los bandazos también que está dando en los últimos días. Me estoy refiriendo al caso de Rejón. La actriz Elisa Mouliá ha rectificado y finalmente mantiene la acusación por abuso sexual contra el exdiputado de Sumar después de que la Fiscalía pidiera su absolución al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por la actriz. Laura, hoy Mouliá ha hablado. Sí, lo ha hecho ante las cámaras a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. Ha explicado que el otro día anunció que se retiraba de la causa porque se vino abajo y quiso tirar la toalla después de sufrir un ataque de ansiedad. Pero hoy Mouliá rectifica y sigue adelante con su acusación. Confirma que irá hasta el final contra Íñigo Errejón e incluso ha tenido críticas hacia la Fiscalía. La razón es que me dio un ataque de ansiedad el otro día, acabé en el hospital, tengo una baja médica y todo ha sido tras enterarme de más víctimas que me han contado toda su historia y que no quieren denunciar, y a mí todo esto pues ya llegó un punto en el que me canso y quise tirarlo toalla, pero después de ver el escrito de Fiscalía contradiciéndose, después de todo esto la Fiscalía le quiere absolver, pues mira, sinceramente es que me parece deleznable y totalmente hipócrita e incongruente con el discurso. El juez me cree y el juez le ha procesado y esto es lo que yo quiero que la gente vea. Sandra, mucha gente está criticando a Elisa Mouliá por los bandazos que está dando. Ahora presento la denuncia, luego la quito, luego la vuelvo a presentar. ¿Crees que su caso o casos como este, muchas mujeres no se sienten protegidas por el sistema, más allá del linchamiento público que está recibiendo en las redes sociales fundamentalmente? Puede ser una de ellas. Yo creo que este caso especialmente es sensible porque toca, como
tres planos diferentes, ¿no? Por un lado el judicial, el político y el social. Obvio, las mujeres pues sufren una revictimización constante a lo largo de todo el proceso, se las pone en tela de juicio y creo que todo el mundo está en su derecho de rectificar. Ella lo ha manifestado, que ha sido por cuestiones de salud, y creo que está en todo su derecho de volver a retomar toda la causa, ¿no? Creo que tenemos que preservar, por un lado, las garantías, pero garantizar también los derechos de las personas que denuncian. Al final, si ves que estás totalmente desprotegida de alguna manera con la opinión pública, la revictimización que sufres a lo largo de todo el proceso, pues creo que eso desincentiva de alguna manera también que otras mujeres puedan denunciar este tipo de y más casos. en un caso tan mediático como este, ¿no? Efectivamente. Que puede ser ejemplo para muchas mujeres y precisamente por eso decir, no, yo me quedo en mi casa sufriendo porque fíjate luego lo que le pasa a las que verdaderamente son valientes, ¿no? Sí, pero yo creo que precisamente no se está beneficiando ella en este proceso, y además por consejo de su abogado, no es porque yo lo diga, con esa exposición mediática, ese show mediático, que yo creo que es lo que precisamente la está cargando en su salud mental. O sea, se la ve una mujer frágil, que además le está pesando esta situación. El silencio de Rejón también está, digamos, focalizando toda la atención en ella, y aparte ella pues enciende los focos, porque además no hay declaración de verdad que no acapare un titular, porque es tremendo lo que cuenta. Ella lo que decía es que no hace más que presentar pruebas y que el hecho de que la Fiscalía de repente haya pedido la absolución, pues es lo que a ella le ha encendido la bombilla y ha dicho, no, yo aquí tengo que ir hasta las últimas consecuencias. Pero creo que debería seguir el consejo de su abogado, que le está pidiendo que modere, que sosiegue, sobre todo porque creo que la puede perjudicar más que beneficiar. Sí. Yo sé que creo que, a ver, sin conocer el caso en profundidad, está en vía judicial y veremos lo que los jueces dictaminan. Lo que tiene que preocuparnos es que el caso de Elisa Moulea se da con muchas mujeres cuando no saben si denunciar o no denunciar. Y las mujeres tienen todo el derecho del mundo a denunciar, y a tener dudas, denunciar, a tener miedo, a tener dudas, a dar pasos atrás o pasos adelante, porque es muy difícil. Hay que recordar que los datos nos dicen que son falsas el 0,0082% de las denuncias. El resto son verdaderas. Sin embargo, existe un estigma de culpabilidad de las mujeres que se da desde la época de Adán y Eva. Es decir, Adán, pobrecito, que Eva le dio la manzana para que... Y eso permanece a día de hoy. Por tanto, yo creo que lo que corresponde es, en primer lugar, proteger a las víctimas, y luego ya los jueces dirán qué es lo que ha pasado, si hay pruebas o no las hay. Pero ese estigma de decir algo habrá hecho sigue estando a día de hoy. Eso es lo que tiene que preocuparnos. Joaquín. Es que yo opino que no tengo opinión. Es decir, punto uno, estoy absolutamente en contra de cualquier agresión sexual, cualquier abuso y cualquier cuestión que ponga o que utilice la debilidad de una mujer para aprovecharse, en cualquier ámbito de la vida y, por supuesto, en el sexual más. Y a partir de ahí, el resto, es que creo que todo lo que está haciendo esta mujer, yo creo que no le beneficia a ella ni a ninguna de las mujeres. Al margen, bueno, pues es que el hecho de que... A mí me enfadan este tipo de cosas. ¿Por qué se pone el foco en ella? ¿Por qué no se pone el foco en él? Lo que está haciendo él es lo que realmente perjudica a todas las mujeres. Ella es la que enciende el foco, además, por consejo de su propio abogado. Lo que está haciendo él perjudica, no, lo que está haciendo al proceso, él es lo que a su está propio haciendo proceso. O lo que ha hecho, o lo que la justicia claro, nos diga, sí. Claro, pues dejemos que nos lo diga la justicia. Ahora, ella hace declaraciones, va hacia adelante, hacia detrás, se escuda en que... Bueno, la Fiscalía ya dijo que le absolvieran hace 2 meses o mes y pico. Hace 5 días o 10 días dice que retira la demanda. Ahora ella dice que el juez le cree. Bueno, que se abra juicio no quiere decir que el juez te crea. O sea, el juez abre juicio y luego fallará. Pero aquí yo creo que no podemos culpar de antemano a nadie. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia existe y debe existir porque estamos en un Estado de Derecho. Ahora, no sé, yo creo que lo que está haciendo no beneficia a las mujeres en ningún caso. O sea, ni a ella misma. Creo que las mujeres tienen que denunciar, siempre. Creo que los abusos son agresiones, abusos, y todo eso es deleznable. Pero, en fin, todo este tipo de procesos en los que ella ha hecho declaraciones por activa y por pasiva,
no entiendo que el silencio de Errejón le perjudique a ella. El silencio de Errejón es una estrategia, supongo, de defensa como otra cualquiera. Y eso no quiere decir que ella diga un día que retira la demanda y al día siguiente que insiste en ella. Sí entiendo lo que habéis dicho de que es tremendamente difícil para una mujer denunciar esto y que sufre. Y, en fin, el término revictimización, pues es posible que exista y que se sufra. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que la justicia avance y que determine qué pasó. Bueno, pues veremos a ver si la justicia, bueno, que suele ser lenta en estos casos, lo agiliza o no. Vamos a cambiar de asunto porque hablamos, bueno, del exdiputado de Sumar y está muy, en las últimas horas, muy de moda hablar de Sumar, de Izquierda Unida, de Más Madrid, de Compromís, de todo. Bueno, unos dicen la extrema izquierda y otros dicen la izquierda más a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, sí, ¿no? Lo dicen poco, extrema izquierda. Extrema izquierda, sí, existe mucha gente dice extrema sí, izquierda, igual que se dice extrema derecha, otros dicen extrema izquierda, otros dicen la izquierda más a la izquierda del PSOE. Yo te digo lo que dicen. Estamos poniendo unos límites ya, si eso es extrema izquierda. Pues entonces quitamos las extremas y es derecha, izquierda y centro, punto. No quería yo abrir un debate ahora semántico sobre esto, pero bueno. Es que a mí personalmente no me gusta, o sea, me parece muy agresivo. Igual que no me gusta ver a Rufián, por ejemplo, cuando dice, es que nos van a comer por los pies. Bueno, pues eso me da tanto miedo como cuando se critica duramente a Vox y se le dice radicales de la extrema derecha, no sé qué eso. Que te van a comer por los pies tampoco es tan grave, es una frase muy típica. Pues a mí me da miedo. Bueno, en cualquier caso, Alberto, te pregunto porque te toca, porque lo has vivido y porque has estado ahí. ¿Se necesita una amalgama de todos estos partidos para que no les coman por los pies a todo este segmento político? Más que para que no te coman por los pies, es para hacer políticas positivas para este país, o las que entendemos que puedan ser políticas positivas. Hay espacio electoral, es decir, lo que se ha visto, por poner un ejemplo, en las últimas elecciones de Aragón, es que el espacio a la izquierda del PSOE, por ir a esa denominación, existe, únicamente que ahora lo ha ocupado fundamentalmente la Junta. Izquierda Unida no ha salido mal parada en absoluto y Podemos, pues sí, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué ahora, después de 2 elecciones, donde el resultado de estos partidos ha sido bastante malo, Podemos ha salido del Parlamento Europeo, es para combatir a esta derecha que tiene tanto poder, al menos según las elecciones de Aragón, o para evitar el hundimiento de muchos de estos pequeños partidos que necesitan coaligarse? No es ahora, es decir, estos procesos se vienen dando desde hace años. Hubo unos procesos sobre todo municipalistas, ¿no? A partir del 15M, que antes decía Joaquín, que bueno, se lograron a partir de diferentes coaliciones gobernar Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Valladolid, muchas ciudades muy importantes. Eso desembocó en formaciones políticas con mucho arraigo en autonomías, Compromís, Más Madrid, MES en Baleares, la Junta en Aragón, es decir, bueno, y lo que es Sumar ahora, o los comunes, y desembocó en Sumar. ¿Y qué es Sumar ahora? ¿Qué es Sumar ahora mismo es una coalición de partidos, pero a la vez es una formación política independiente que es el Movimiento Sumar. Es un poco de lío. Es Yolanda. Pero no es Yolanda, hay más gente en muchas comunidades. Bueno. Aquí tiene una concejala en Valladolid, por ejemplo, y hay más sitios donde hay concejales y cargos de Sumar. En cualquier caso. Venga, que te quiero hacer muchas preguntas, sí, Alberto. ¿Y debería ser Yolanda Díaz la que liderara esta alianza de partidos? ¿Puede serlo o no puede serlo? Yo creo... Es que yo no tengo opinión. ¿Tu opinión? Sobre quién tiene que ser. Mi opinión es, yo en este caso soy muy anguitista, programa y programa. Es decir, más allá de pensar en quién lidera esto, hay que ponerse de acuerdo. Diferentes formaciones políticas a las que les unen muchas cosas, otras les pueden separar, en qué programa tenemos para este país o en cada comunidad. Y a partir de ahí se verá quién es la persona adecuada. Yo no soy una persona, y ya me conocéis algunos, que crea en liderazgos absolutos de personas. Creo más en el programa y a partir de ahí la persona más adecuada que lo encabece. ¿Cómo lo veis? Joaquín, Sandra. Pues de acuerdo, yo creo que tenéis un cacao. Mira, y es que creo que ese cacao permanece en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo, bueno, supongo que también por la edad. Allá por los 90, principios de los 90, yo estuve en una asamblea general de, bueno, no me acuerdo exactamente qué era, supongo que sería Izquierda Unida, en León. Y estaba yo en la Asamblea General allí de periodista, 3 horas, 4 horas, un domingo por la mañana, no sé, 5 horas de debate, una cosa espectacular. Votaron porque iban a elegir al nuevo líder de la formación ahí en León. Terminaron de votar, yo estaba allí dentro, dije, coño, ¿a quién han elegido? Porque yo no me enteré de nada.
bajé abajo, donde estaba la mesa. El problema era la tuyo, mesa. Joaquín. No. Ahí estaba la mesa ahí formada y tal, del Congreso, o de la Asamblea, no me acuerdo exactamente si era Congreso o Asamblea o lo que fuera. Y yo llegué allá a la mesa, los que estaban allí todos ahí apuntando, y les pregunté, oye, ¿a quién habéis elegido? Y dice, no sé, no sabemos, espérate. Digo, ¿cómo que espérate? Si acabáis de votar, ¿cuántos? No, es que cuántas horas de debate. No lo sabemos. Y yo me fui a la redacción, bueno, primero a comer, porque de aquella no había digitales, ni me fui a comer, y allí no sabía nadie a quién habían elegido. Bueno, pues yo he estado... Yo creo que ese problema lo seguís teniendo. Lo seguís teniendo. Ya te digo yo que no, que he estado en bastante más asambleas, en las cuales lo que has dicho es verdad en cuanto a que se trabaja mucho, muchas horas. Tenemos clarísimo lo que se vota, lo que se elige, a quién se elige y qué proyecto queremos. Por tanto... Sí, pero ¿y tú por qué no te pronuncias? Tú dime a quién quieres tú. ¿Y por qué te lo voy a decir? Ya veremos quiénes son los candidatos. Yo no tengo por qué pronunciarme. Yo tengo mi opinión, ya le he dicho. Quiero que haya un buen programa y a partir de ahí veremos quién es la persona más adecuada para encabezarlo. Yo creo que es lo que tiene que ser. Bueno, esta mañana, porque hemos visto ahí un total, unas palabras de Maillo, el coordinador de Izquierda Unida. Esta mañana la cadena SER dijo que no tenía que ser Yolanda Díaz. No sé qué ha pasado, para que después por la tarde ella dijera que no, que aquí cualquiera vale, que no es el momento de las personas, etcétera. Pero Yolanda Díaz, desde luego que hay mucha gente de estos partidos que no quiere que esté. Incluso gente de Sumar. Veremos quién lo lidera, porque alguien lo tendrá que liderar. Claro. Tiene que haber una cara visible, como siempre. Bueno, os quiero preguntar también por lo que va a ocurrir aquí con estos partidos en Castilla y León, que ya ha ocurrido en Aragón. Por un lado se presentaba Izquierda Unida y Alianza Verde, y por otra Podemos y... ¿quién era el otro partido que se presentaba con Podemos? Que me he quedado... Podemos, Alianza Verde y Izquierda Unida Equo. Eso, Izquierda Unida Equo, Podemos, Alianza Verde. Bueno, el resultado en Aragón es que Podemos sale fuera del Parlamento aragonés, Izquierda Unida consigue un escaño. ¿No es un error de bulto no presentarse estos partidos que coinciden mucho en su ideología y en sus postulados y en su argumentario y permitir presentarse divididos, porque es mucho más difícil luego obtener una representación, y que esto además va a beneficiar siempre por la ley de restos, por la ley DON, seguramente a partidos de derecha, seguramente a partidos de derecha y no a Vox? ¿Por qué no son capaces de llegar a este acuerdo? Pues seguramente, en parte por lo que yo comentaba antes, por empezar hablando de quién encabeza, quién lidera, quién tiene más influencia, guerra de egos, y no tanto en el programa. Yo, desde la pequeña experiencia, o no tan pequeña, de Valladolid, que algunos conocéis bien, siempre comenzamos a hablar del programa. Y lo último era elegir las personas. Y a partir de ahí, pues había acuerdos con unos partidos, con otros, y creo que se hizo además con transparencia. Todo se contaba y hasta se transmitía públicamente, ¿no? Yo creo que es un error lo que ha pasado en Aragón, creo que es un error lo que pasa en Castilla y León, veremos lo que pasa, pero la referencia puede ser Extremadura. Sí, en Extremadura, el buen resultado que obtuvo la candidata. Ha ido muy bien, y además con buena valoración de las candidatas, incluso por otras fuerzas políticas. No están generando grandes problemas de rechazo, y creo que son personas que van a construir, ¿no? Por eso yo creo que, lo dije antes e insisto, vamos a ver qué programa tiene que haber y no empezar por quién encabeza, porque si no estamos perdidos. Sí, pero al final vemos con la operación Rufián, como lo están llamando ahora, ¿no?, que el principal problema con el que se van a encontrar es con el de la gestión. Es decir, quién va a liderar y quién va a ir en las listas. Creo que eso es lo que les va a poner un poco el freno. No creo que el problema sea la falta de ideas comunes, porque creo que las tendrán, y también un poco con qué objetivo surge, si es para gobernar o si es para resistir. Y ahí creo que lo importante es que haya una programática, es decir, qué van a hacer en vivienda, qué van a hacer en empleo, qué van a hacer en educación, y que se vean resultados, no simplemente... Pero sí que da la sensación que es más para resistir que totalmente, incluso para ser llave, que ya lo ven hasta difícil eso, ¿no? Se ve que es una unidad para resistir, o una defensiva anti-Vox, viendo un poco lo que está pasando en Extremadura y en Aragón, bajo mi punto de vista. Una especie de bloque de izquierdas, digamos, que compense el efecto de suflé de la derecha, en este caso de Vox. Pero decía Alberto antes que hay espacio electoral
pero también hay experiencias desastrosas y de fracaso absoluto. De hecho, aquí estamos viendo que estos primeros contactos ya están demostrando que esto está abocado al no entendimiento. De hecho, en este caso, en el partido de Rufián, ya le están diciendo, oye, que tú estás representando a un partido independentista. ¿Dónde vas tú metiéndote ahí? En la Unión. Claro, entonces ahí se diluye, ¿no? Digamos, esa filosofía independentista se diluye cuando uno se mezcla con tantas pequeñas formaciones. Yo creo que, no sé, yo tampoco les voy a dar un consejo porque tampoco soy experta en esto, pero lo que yo veo por otras experiencias, y lo hemos visto cuando Podemos y Unió Izquierda Unida, Unidas Podemos, en 2015, eso ha dado un resultado que estamos viendo. Bueno, y Podemos y Sumar, desde luego que no se van a entender, eso está clarísimo, porque Podemos le tiene muchas ganas, dicho bien y pronto, a Yolanda Díaz. Es una guerra cainita que estamos viendo desde hace tiempo, ¿no? Bueno, pero yo creo que hay que pedir al final responsabilidad a cualquier persona que hoy esté en política, que yo ya no lo estoy, ¿no? Y de cualquier partido. Entonces hay que pensar un poco no tanto en uno mismo, sino pensando en la sociedad a la que quiere representar y a partir de ahí llegar a acuerdos con quien no es como tú. Porque lo fácil es acordar con quien piensa lo mismo. Con quien piensa algo diferente puede ser complicado. Es el esfuerzo que hay que hacer. Y eso creo que hay que pedirlo a cualquier persona que quiera ser un cargo público, que nos represente a todos. Joaquín. Has pedido un milagro. Un milagro Claro, has pedido. Pero no digo un milagro en el espectro de la izquierda, sino un milagro en general, ¿no? Pero que estamos de acuerdo. Sí, claro que estoy de acuerdo. Porque creo que en el Parlamento, en todos los parlamentos, en el caso de Castilla y León, que serán 82 en esta próxima legislatura, tienen cabida todos. Lo que creo que es que hay que ir allí a intentar facilitar una labor de gobierno, sea quien sea el que gane las elecciones. Efectivamente. Sea quien sea, no se puede ir a un Parlamento a intentar destruir la labor de gobierno, ni al nacional, ni a los autonómicos, ni a un ayuntamiento se puede ir a destruir. Y yo creo que en los últimos años estamos viendo cómo hay muchísima gente que va a destruir. Efectivamente, ponerse de acuerdo es difícil, pero hombre, yo creo que la democracia consiste en esto, ¿no? En que nos pongamos de acuerdo y que tratemos de sacar adelante proyectos comunes. Insisto, y lo decía al principio, creo que Castilla y León tiene grandes problemas comunes a los que hay que enfrentarse con soluciones comunes. Es decir, pongámonos de acuerdo y lleguemos al Parlamento los 82, que lleguen al Parlamento los 82 procuradores con ánimo de sacar adelante los problemas de esta comunidad autónoma. Eso es lo que hay que pedir, que un poco es el milagro que tú pides. Bueno, pues yo me apunto a ese milagro y ojalá quien llegue al Parlamento regional o autonómico llegue con esa... La coalición de Izquierda Unida, ECU y Sumar se vaya a poner en común. Entonces yo creo que es una apelación al voto la que acaba de hacer Joaquín. Bueno, que lleguen. Por cierto, ¿quién está va bien a llegar, tomarlo con alegría. Todavía no se puede pedir el voto, Joaquín, ¿eh? No, por eso digo Joaquín. Ha sido Joaquín. Cuidadito, Joaquín, dices, los que lleguen, los procuradores que lleguen, claro, estamos a un mes y 5 días, yo voy a tener que empezar a hacer ya porras y que alguno de los contertulios me empiecen a decir de vez en cuando, bueno, pues alguna apuesta. León, no te pido más. ¿Cómo crees que va a ser el reparto de escaños en tu provincia? Pues mira, yo no sé cómo va a ser el reparto, te lo diré después de decir lo que creo que tengo que decir como analista un poco de la realidad. Si el PP o el PSOE no son capaces de movilizar a sus concejales y a sus alcaldes... Que tienen unos cuantos, tienen mucho, hay estructura. Mucho, porque el resto no tiene estructura en los núcleos rurales y alcaldes y concejales se movilizan. Es muy probable que la UPL se quede como está, con 3 o pierda 1. Que Vox se quede como está y tenga 2. Y el resto, hasta 13, pues se lo repartan el PP y el PSOE. 4-4 más o menos sería, ¿no? Sí, bueno, 4-4, 3-2, son 13, pues por ahí. Venga, pues voy a apuntarlo. Primera apuesta. ¿Eso es una porra? No. Es que si no consiguen movilizarse, pues tendrán problemas para ganar, incluso para el PP y el PSOE no estar por debajo de la propia UPL. Bueno, pues veremos, que está muy interesante siempre León. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta seguimos con algunos asuntos más. Bueno, toca relajarse un poco y siempre nuestro dibujante Chema Nieto pues nos ayuda en esta tarea. Hoy se recrean los paisajes de nuestra comunidad, pero con una crítica social bastante interesante. Vean.
estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Según una encuesta reciente, 1/3 de los castellanos y leoneses no puede permitirse salir ni una semana de vacaciones al año. Esto no es exactamente así. Lo cierto es que no tenemos ningún interés en irnos de Castilla y León, si es el lugar más bello del mundo. Y además, como en casa, en ningún sitio. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Pues no, aquí no hay playa, tampoco no sé si la necesitamos. Bueno, me mira la malagueña, como diciendo, pero bueno, ¿qué dices? Yo de vacaciones me voy a mi casa. Pero tenemos unos datos de turismo rural que son los mejores de España. Sí, que es verdad. Sandra, ¿tú eres de las que cuando te puedes dar una escapada te quedas en la comunidad? O puedes decir lo que quieras, o intentas irte a otra o al extranjero. No, creo que tenemos que conocerlo. Me quedo en Palencia. En Palencia. Y en León, soy de León. No, creo que tenemos... O sea, me quedo por aquí, tengo una furgo, entonces yo me cojo la furgoneta y me voy por Castilla y León, aunque también me gusta mucho el mar, creo que te refresca un poco y te da un poco el aire y te airea las ideas también, te oxigena. Pero sí, creo que tenemos que vender nuestra tierra, que es algo que no hacemos. Alberto, ¿tú qué haces? Yo, sobre todo por Castilla y León, voy mucho por Tierra de Campos, donde está mi pueblo, por Montemayor, donde también tengo una casa, y mucho por la comarca de Alista, en Zamora, que soy alistano consorte, como alguna vez he comentado. Ahora, de vez en cuando, una escapada a Asturias también te regenera un poquito, pero hay que hacer comunidad. Hay que hacer comunidad, Sí, es verdad, es verdad. Laura se va a Málaga mucho porque es malagueña. Algunas veces lo habrán notado en el acento, algunas veces, porque lo disimula bien. Pero también te mueves por nuestra Sí, vida. Claro que sí, me gusta mucho y además conozco muy bien el territorio, sobre todo porque he hecho mucha campaña electoral, bueno, pero mucha ahí caravana. No sé si vemos mucho, yo he hecho también. Sí, pero lo hemos conocido. En el autobús, ¿no? Sí, ahí. te permite conocer pequeños rinconcitos. A mí, yo recuerdo en campaña con Ángel Viñalba, creo que era, con el Partido Socialista, entonces candidato, que fuimos a Arenas de San Pedro y lo descubrí y dije, pero bueno, esto parece semi-Andalucía, porque la gente hablaba con ese deje especial muy cercano a Extremeño, sí, al sur y me encantó, la verdad. Pero sí, me gusta mucho la gastronomía, me gusta recorrer. La última vez he estado recientemente viendo el acueducto en Segovia, que ya lo conocía, pero me gusta, por supuesto, recorrer los rincones de esta tierra. Me gusta. Me encanta. Pues yo en una caravana, ¿sabes qué conocí también? Que no conocía, el condado de Treviño. Sí, y Garoña, dormimos al lado de la central nuclear, cuando estaba activa. Sí. No sé si coincide contigo. No, yo era era campaña de Juan Vicente Herrera. Ah, vale. Claro, yo estaba con... Ahora lo entendemos todo. Se puede mover uno por León también, pero sales de León, que es una de las provincias para mí más maravillosas y con unos paisajes y unas montañas súper variadas. Como bien sabes, conozco Castilla y León bastante bien, porque me he movido por Castilla y León bastante bien y es una auténtica maravilla. Creo que hay que moverse, pero también hay que salir y ver lo que hay fuera. En Castilla y León estamos muy acostumbrados de quejarnos mucho. Victimismo. Pero cuando se sale fuera, se ve que aquí se hacen cosas bien y aquí se vive estupendamente, ¿no? Y, en fin, hay cosas buenas fuera, pero también las hay dentro. Bueno, pues que bien hemos terminado. Después de hablar de tanta política y tantas tensiones y tantas... ¡Viva Castilla y León! ¡Viva Castilla y León! Muy bien, Sandra. Nos vamos. Mañana les espero a las 10:30 de la noche. Sandra, Alberto, Laura, Joaquín. Gracias. León. Les espero aquí a las 10:30. Punto. Descansen y disfruten. Adiós.